Hola, yo soy Santiago Costa Escamilla y el día de hoy les hablaré un poco acerca del tema sobre la violación de los derechos humanos de los habitantes de la Nueva España y por qué esta fue una de las causas para dar inicio a la Guerra de Independencia. Para empezar, hay que entrar un poco en contexto sobre la Guerra de Independencia, que fue el proceso de liberación del territorio colonial de Nueva España. Este proceso duró aproximadamente 11 años, ya que comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y finalizó en 1821. Para comprender un poco más este tema, dividiremos la etapa de la independencia en 4 etapas. El proceso de liberación se divide en estas: iniciación de 1810 a 1811. Esta etapa comenzó el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores y culminó el 30 de julio de 1811 con el fusilamiento de Miguel Hidalgo, el iniciador de esta lucha. El programa de Hidalgo consistía en la declaración de la independencia y la abolición de la esclavitud, además de la devolución de la tierra a los indígenas. Posteriormente tenemos la organización, de 1811 a 1815. Durante esta fase, el gran protagonista fue José María Morelos y Pavón, quien llegó a dominar gran parte del sur de Nueva España, además de ser un activo participante en la lucha en contra de la esclavitud. Luego tenemos la Resistencia, de 1815 a 1820. En esta etapa está marcada por la política de amnistía que propuso en ese tiempo el virrey de Nueva España, Juan José Ruiz de Apodaca. Mientras que algunos insurgentes dispusieron de las armas, otros grupos sostuvieron la lucha. Los principales líderes de la resistencia fueron Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, quienes más adelante tendrán un papel importante en la lucha contra la esclavitud. Finalmente tenemos la consumación en 1821. La consumación de la independencia tuvo lugar cuando un antiguo realista, Agustín de Iturbide, pactó con los insurgentes y proclamó el Plan de Iguala, documento que declaró a México como Estado independiente. Bueno, después de dividir la Guerra de Independencia en estas 4 etapas, a partir de esto podemos inferir un poco cuáles fueron las causas por las que se lucharon realmente. Y dejando un poco de lado los aspectos políticos y las causas externas, nos centraremos un poco más en cómo se violentaban los derechos humanos con la esclavitud de los indígenas, africanos, además de la discriminación de distintas castas y por qué esto fue una de las grandes causas para dar inicio a la guerra. Entre las principales causas encontramos la preferencia de la corona española por los peninsulares para ocupar los cargos más importantes de la administración colonial. Esta preferencia se acentuó durante las reformas borbónicas, lo que provocó el resentimiento de los criollos. La gran desigualdad social que afectaba a la mayoría de los habitantes de la Nueva España, en especial a indígenas y mestizos. Estos sectores fueron los que apoyaron los movimientos encabezados por Hidalgo y Morelos. En cuanto a la esclavitud, podemos resaltar que se calcula que entre el siglo XVI y finales del siglo XIX, alrededor de 12.5 millones de africanos y africanas fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y llevados a América con el objetivo de ser vendidos y realizar tareas forzadas de distintas naturalezas. Dentro de la historia encontramos que la esclavitud fue abolida en distintos momentos y en distintas circunstancias. Entre ellos se resalta el 6 de diciembre de 1810, cuando se publicó el decreto de la abolición de la esclavitud emitido por don Miguel Hidalgo y Costilla en la plaza de Guadalajara, Jalisco, en plena Guerra de Independencia. Posteriormente, el 14 de septiembre de 1813, se dio la Declaración del General de Principios, con el nombre de Sentimientos de la Nación. Escribió José María Morelos con el apoyo de Andrés Quintana Roo, y dentro de su artículo 15 dice que la esclavitud se prescribe para siempre, lo mismo que las castas. Hasta finales de 1815, que fue la muerte de Morelos, la abolición de la esclavitud fue un tema recurrente. Después, por la declinación de la insurrección y la ausencia de los líderes que la orientaban ideológicamente, el asunto pasó a un segundo plano. Por lo tanto, la esclavitud continuó por mucho tiempo más. Pero a pesar de esto, la idea de abolirla estuvo siempre presente. Finalmente, Guadalupe Victoria, quien sería el primer presidente de México, decretó comprar la libertad de los esclavos pagando a los propietarios por ella, limitándose a los fondos que se reunieran para tal efecto.
Tiempo después es cuando encontramos que la presidencia de la República recayó en Vicente Guerrero. Siendo él el primer presidente afrodescendiente, Vicente Guerrero llegó al poder apoyado por las clases populares y debido a esto encontramos que su política estuvo orientada a favorecer a estos grupos. Entonces, Guerrero expide un decreto por el que declaraba por abolida la esclavitud al no cumplirse las disposiciones legadas por Hidalgo y Morelos. El decreto aclara que cuando las circunstancias del erario lo permitan, se indemnizará a los propietarios de los esclavos, en los términos que dispusieran las leyes. Finalmente, podemos destacar que la Constitución de 1917, que es la que rige actualmente a la nación mexicana, en su primer artículo relativo a las garantías individuales, prohíbe de manera terminante la esclavitud en México, y quien llegue a pisar territorio nacional siendo esclavo, por el simple hecho de haber pisado este territorio recupera su libertad, lo que es garantizado por el Estado mexicano. Muchas gracias, eso es todo de mi parte.